Hemos estado viendo en las últimas semanas, varias semanas, el ministerio presente de Cristo. Y quiero terminar hoy con este tema, haciendo un resumen así un poco global de lo que hemos estado viendo. Acordarse que yo soy de los que no me gusta hacer estudios bíblicos por hacerlos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de todo lo que estamos aprendiendo tenemos que cada uno individualmente meditarlo, verlo, ver cómo le afecta su vida, cómo cambia tu situación, cambia tu vida y actuar, reaccionar, actuar y ponerlo en práctica. Okay, para hacer estudios, por hacerlos, no, hoy en día no hace falta, o sea, se encuentra por todos lados, pero que no se trata de eso, sino de la misión o la visión que Dios nos ha dado, es edificar, como dice Efesios 4, el cuerpo de Cristo para que todos hagan la obra del ministerio. Entonces, todo esto por ejemplo, lo que estamos estudiando ahora, cómo se aplica, pues saber, como vamos a ver hoy, qué es lo que está haciendo Cristo Jesús y por qué lo está haciendo y cómo lo tengo que vivir yo, cómo vivo yo en eso, en lo que Cristo Jesús ha hecho. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, nos ilumines, nos dé revelación, entendimiento para, sobre todo, ver a Cristo. Queremos ver a Cristo en su ministerio presente, saber por qué está haciendo lo que está haciendo y movernos en obediencia. Y en obediencia y en acción, en consecuencia, Señor, de lo que Él está haciendo como el cuerpo de Cristo. Damos gracias desde ya por los que están escuchando, los que van a escuchar, y por la bendición sobre sus vidas. Amén. Vamos a leer un versículo de introducción que se encuentra en Hebreos 13. Yo creo que este versículo lo conocéis todos de memoria. En Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nadie se ofrece a citarlo de memoria. El versículo dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que la pregunta que tenemos que hacernos, como he dicho en la introducción, es: Jesucristo es un personaje a quien tenemos que recordar y tratar de emular su vida, o es alguien que está viviendo, que está vivo, que está viviendo, que está activo y que tiene un ministerio específico en nuestras vidas hoy. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para resumir lo que hemos estado estudiando acerca del ministerio presente de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús llegó a su destino, cuando hablo de su destino, es el morir en la cruz, vencer la muerte, resucitar al tercer día, subir a la presencia de Dios el Padre con la sangre que roció por nuestros pecados y para como hemos estudiado, limpiar nuestra conciencia de culpabilidad. Cuando Cristo Jesús llegó a su destino, lo hizo por nosotros también. Lo voy a explicar un poco más en un minuto. En otras palabras, Cristo Jesús nos llevó a un lugar, nos ha llevado a un lugar donde ninguno de los patriarcas, ninguno de los santos de la Biblia, ni Pablo, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni Juan, ni Pedro han podido llevarnos o nos pueden llevar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que todo lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, por mí en la cruz, todo lo que Cristo Jesús ha hecho en su ministerio aquí en la tierra, en su sacrificio, todo lo que la Biblia habla, el Nuevo Testamento sobre todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de Cristo Jesús, y este es el concepto que tenemos que entender, y yo sé que a veces nos cuesta porque nos han enseñado nos han enseñado de tal forma a través de los años que lo que estoy diciendo yo ahora a muchos creyentes les suena como herejía, como arrogancia, como
altivez. Sin embargo, todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Cristo Jesús lo está diciendo acerca de ti. Te lo puedes aplicar tú a tu vida, lo dice acerca de ti. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y tú estás en Él. Y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Entonces Cristo Jesús se presenta ante Dios el Padre como el sumo sacerdote, se presenta ante el Padre como la ofrenda y se presenta ante el Padre como el ofrecedor de la ofrenda, el que ofrece la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos en Cristo y el Padre recibió a Cristo Jesús, aceptó el sacrificio, aceptó su sangre que Él derramó, aceptó lo que Él hizo, también nos recibe a ti y a mí, de la misma forma que recibió a su Hijo Jesús. Nos recibe como santos, nos recibe como la justicia de Dios en Cristo, nos recibe perfectos, nos recibe, ¿estáis entendiendo? Es un ejemplo de cómo poner en práctica, vivir en nuestras vidas lo que Cristo Jesús ha hecho y lo que está haciendo hoy en día allá en el cielo. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, no se despojó de su cuerpo humano. Hay algunas sectas que enseñan que sí. Sin embargo, la Biblia nos dice bien claro que cuando Él ascendió al cielo no se despojó de su cuerpo humano. Sigue siendo el mismo Jesús humano que anduvo aquí en la tierra. La única diferencia, como dice 1 Corintios 15, versículo 44, ahora tiene un cuerpo humano pero glorificado. O como dice Pablo en Corintios 15, un cuerpo espiritual. Cuando la Biblia habla de un cuerpo espiritual, no habla de un fantasma, no habla de un cuerpo que no se puede ver, no habla de un cuerpo que va por ahí flotando por el aire como un fantasma. Lo que significa el cuerpo espiritual es el mismo que vamos a recibir nosotros cuando Él venga y se manifieste. Dice la Biblia que cuando Cristo Jesús venga y se manifieste y nosotros lo veamos, seremos transformados igual igual que Él, a su semejanza. Un cuerpo espiritual. La diferencia es que un cuerpo espiritual es un cuerpo sin limitaciones, un cuerpo empoderado, energizado por el mismo Espíritu Santo. Con el cuerpo glorificado, con ese cuerpo espiritual, Cristo Jesús, como nos dice Lucas 24 y Juan 20, Cristo Jesús comía, Cristo Jesús bebía comida física, bebida física, desayunó con sus discípulos después de haber resucitado, y también podía traspasar las paredes y ir de un lugar a otro, manifestarse en cualquier grupo de personas, o ir de un lugar físico a otro en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el cuerpo espiritual, pero sigue siendo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a un Dios hombre allá en el cielo, y Cristo Jesús sigue siendo Dios hombre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como nos enseña 1 Corintios 5, del 20 en adelante. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Que Cristo Jesús sigue en su encarnación. Después de ascender al cielo, sigue en su encarnación. No se despojó de su cuerpo humano cuando llegó al lugar celestial. Entró en la presencia de Dios vestido con nuestra carne, con nuestro cuerpo humano, igual que cuando nació de María aquí en la tierra. Eso quiere decir que ahora mismo allá en el cielo está el Padre, el Hijo, está el Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Hijo representando la humanidad, el ser humano redimido, la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, como quieras llamarlo. Eso significa para nosotros hoy, otro punto práctico, que nosotros como el cuerpo colectivo de Dios, como el pueblo colectivo de Dios, somos la encarnación continuada y la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra.
la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ok, voy a repetir ese punto porque es importante. Nosotros como grupo colectivo y también como individuos, pero tener en cuenta que cuando hablamos del cuerpo de Cristo incluye al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la eclesia, con E en griego, que son aquellos llamados fuera del sistema humano, fuera del esfuerzo humano, aquellos llamados fuera de, para un propósito, en este caso para ser el cuerpo de Cristo. Continuamos siendo la encarnación y la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra, manifestando su gloria. Okay, yo sé que si somos sinceros, muchos me dirán, sí, pero eso no se está viendo, eso no se ve muy poco, y yo creo que la razón ya la sabéis muchos del por qué. Porque no estamos viviendo esa verdad, porque no nos han enseñado esa realidad, porque nos han enseñado que Cristo Jesús murió y te perdonó tus pecados solamente para llevarte al cielo. Sin embargo, como ya hemos enseñado muchas veces, Cristo Jesús murió para restaurar la imagen y semejanza de Cristo, para preparar para sí un cuerpo, para manifestar al Padre, para revelar al Padre, para manifestar su gloria, para manifestar su reino a través de su iglesia. Y a la vista del ser humano, a la vista del hombre, el ministerio de Cristo Jesús puede verse quizás como un fracaso, por lo menos en dos partes de su ministerio, aunque hay un tercero donde también se puede interpretar como un fracaso si lo vemos con los ojos humanos del mundo del hombre. El primero de esos aparentes fracasos fue cuando en Galilea. La Biblia dice que en Galilea tenía miles de seguidores. Tenía una de las iglesias más grandes del Medio Oriente, conocido en la historia, incluso hasta el día de hoy. Dice la Biblia que miles y multitudes lo seguían. Sin embargo, cuando él dijo, mira, el que quiera seguirme a mí, debe identificarse conmigo, debe comer mi carne y beber mi sangre. La Biblia dice que todos, o la gran parte de esa multitud, lo dejaron, lo abandonaron. De hecho, le pregunta a sus discípulos, ¿vosotros también queréis irse? Podéis hacerlo si queréis. Sin embargo, ya sabemos lo que le respondieron, ¿no? ¿Cómo vamos a irnos, Señor? ¿Cómo vamos a dejarte si tú tienes palabras de vida eterna? Pero esos miles de seguidores que tenía lo dejaron. En el segundo caso donde se puede parecer un fracaso su ministerio es cuando fue crucificado en Jerusalén. La Biblia dice que lo cogieron, lo maltrataron, le flagelaron con el látigo, lo torturaron y después lo colgaron en la cruz del Calvario. Perdón, y nos dice la Biblia que todos sus discípulos lo abandonaron cuando lo vieron ahí colgado en la cruz del Calvario. Solamente quedaron algunas mujeres, entre ellas su madre y el discípulo amado Juan. Los demás lo abandonaron todo, un fracaso. ¿Por qué? Porque tenían un concepto de Cristo muy diferente al que hay en el corazón de Dios. Para nosotros sigue siendo el mismo problema. Para muchos creyentes tenemos un concepto de Cristo muy diferente de lo que hay en el corazón de Cristo Jesús. Por eso nos cuesta entender estos conceptos de que somos la encarnación continua de Cristo, que somos el reflejo de Cristo, que somos la presencia de Cristo aquí en la tierra, que somos la manifestación del reino aquí en la tierra, porque nos miramos a nosotros mismos y decimos, no, soy un fracaso, Cristo Jesús no ha logrado la victoria en mí, no hay victoria, no hay triunfo. Sin embargo, aún en frente de estos dos aparentes fracasos, la obra de Cristo Jesús sigue adelante. La Biblia nos dice en muchas partes de que Cristo Jesús ascendió a la diestra de Dios el Padre y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, gobernando, pero que ahí a la diestra de Dios el Padre no se ha jubilado, no se ha retirado, no se ha desconectado de su ministerio, no se ha desconectado de la tierra,
que Él creó, de la creación aquí en la tierra, sino que empezó y comenzó su ministerio presente, poderosamente. Y aquí está la diferencia. Cuando estaba aquí en la tierra estaba limitado a Él, a una persona, a Él mismo, lo que Él podía hacer, lo que Dios podía hacer a través de Él, de una persona. Por eso se limitó también a ministrar solamente en Israel. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya os enviaré al Espíritu Santo. Las obras que yo he hecho vosotros las haréis también, y aún mayores. En otras palabras, cuando Él ascendió a la diestra de Dios el Padre, no terminó su ministerio, sino que continúa o empezó y se hizo poderosamente manifiesto su ministerio, su presencia, su poder, poderosamente presente a través de sus seguidores, aquellos que le siguen, aquellos que le honran, aquellos que lo obedecen, aquellos que creen en Él. O sea, ¿qué quiero decir con todo eso? Que los seguidores, los discípulos de Cristo Jesús, no estamos aquí en la tierra para continuar con su obra en su ausencia. No estamos aquí en la tierra para continuar con su obra en su ausencia mientras vuelve. No es eso lo que nos enseña la Biblia. La palabra de Dios nos enseña de que estamos aquí en la tierra y que Cristo Jesús está continuando con su obra. Cristo Jesús está continuando con su ministerio a través de nosotros, a través de su cuerpo aquí en la tierra. Vamos a ver dos versículos para que entendáis lo que estoy tratando de decir. El primero está en Marcos 16, 19 al 20. Ok, esto es importante, este punto. Muchos dirán: son palabras solamente. No, porque una cosa es continuar con la obra de Cristo mientras Él vuelve. Cristo Jesús amó a los pecadores, entonces yo debo continuar y debo amar a los pecadores. Cristo Jesús sanó a los enfermos mientras estuvo aquí en la tierra, entonces yo tengo que continuar en su ausencia haciéndolo hasta que Él vuelva. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Fíjase bien, Marcos 16, 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora, vamos a leer ese versículo, ese mismo versículo, aunque lo dice bastante claro aquí, pero vamos a leerlo textualmente. Así pues, el Señor, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, fijarse bien, los discípulos de Cristo, salieron y predicaban en todas partes. Y fijarse lo que dice: y los discípulos salieron, predicaban en todas partes, obrando el Señor y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. O sea, aquí vemos bien claro que no estamos continuando la obra de Cristo mientras Él vuelve en su ausencia, sino que es Cristo, y esto es lo que quiero que quede claro, es Cristo Jesús en el cielo, obrando a través de su cuerpo, manifestando su gloria a través de su cuerpo, obrando milagros a través de sus discípulos, continuando. En Hechos capítulo 1, el escritor de los Hechos, el tal Lucas, doctor Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2, cuando presenta esta carta al receptor de ella, le dice: en el primer tratado que yo escribí, que es el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, fijarse bien, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En otras palabras, todo lo que Jesús comenzó.
Cristo Jesús comenzó su ministerio y Cristo Jesús, y aquí en Hechos continúa, es Lucas escribiendo acerca de lo que Cristo continúa haciendo hoy en día. La obra de Dios hoy en día sigue siendo la obra de Cristo y lo hace desde su posición sentado en el trono a la diestra de Dios el Padre. Cristo Jesús ahora mismo es invisible a los ojos humanos, es invisible al mundo. Sin embargo, sigue activo en su espíritu a través de sus seguidores. El libro de los Hechos, en la Biblia que uso yo simplemente se llama Los Hechos, pero en la mayoría de las versiones lo traducen como Los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el nombre más correcto sería Los Hechos del Cristo resucitado a través de su iglesia, o a través de sus discípulos. Sería un nombre más apropiado. Los Hechos, las obras del Cristo resucitado a través de su iglesia. Es una continuación de lo que él empezó a hacer, como dice Lucas en Lucas. Aquí en la introducción al libro de los Hechos. O sea que todo esto es el fundamento bíblico y es la verdad en la cual tenemos que estar viviendo. Es la razón del ministerio de Cristo y el por qué murió en la cruz del Calvario. Sigue estando poderosamente activo a través de sus discípulos. Ahora, lo que tenemos que entender es que nosotros no somos robots. Nosotros no estamos controlados por mando a distancia, por control remoto. Él está presente con nosotros a través de su espíritu. Sin embargo, tú y yo tenemos que entender esta verdad. Tenemos que entenderla, aceptarla y por la fe empezar a movernos, si es que no lo estamos haciendo ya, en estos conceptos y en esta verdad. Hay algunos grupos religiosos que enseñan de que Cristo Jesús, Dios, es como un relojero que vino aquí a la tierra, puso todo en marcha, hizo funcionar el reloj del tiempo, le dio cuerda al reloj y se fue al cielo, dejó el reloj, le dio cuerda, lo dejó aquí hasta que se le acabe la cuerda. Cuando se le acabe la cuerda volverá, volverá. Sin embargo, no es así. Cristo Jesús sigue obrando, sigue actuando, sigue poderoso, sigue ministrando, sigue glorificando al Padre, sigue haciendo la voluntad del Padre, sigue obrando a través de aquellos que lo aceptan y lo creen, aceptan lo que estamos viendo en la palabra de Dios. En Colosenses 1, versículo 15, dice la palabra de Dios, porque, y fijarse bien que está en presente, no está en pasado. Primero en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen, no dice Él fue la imagen del Dios invisible cuando estuvo aquí en la tierra, sino que dice en presente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, cuando vemos a Cristo Jesús obrando a través de su pueblo, cuando vemos a Cristo Jesús obrando a través de su iglesia, vemos a Dios. Cristo Jesús sigue siendo la cara humana de Dios aquí en la tierra a través de nosotros. ¿Okay? Cuando hablo de iglesia, yo creo que ya está claro, aquellos que lleváis tiempo escuchándome, que cuando hablo de iglesia estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, no lo que hoy en día no mucho de lo que hoy en día, ¿okay? Porque no son todas igual, pero no mucho de lo que hoy en día se llama iglesia, la iglesia local. Mucho de lo que hoy en día se llama iglesia no es la imagen de Dios, no es la imagen de Cristo, no es Cristo continuando con su ministerio, es más bien todo lo contrario. Es el hombre tratando de controlar al Espíritu Santo para que no pueda cumplir con su ministerio y cumplir con los mandatos de Dios.
Entonces estoy hablando de aquellos que creen en Cristo, aquellos que creen lo que estamos hablando, aquellos que saben quiénes son en Cristo, aquellos que han visto la victoria de Cristo y que están aquí en esta tierra con un propósito mucho más grande que simplemente esperando a algún rapto o algún evento futuro con los brazos cruzados. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Otro de los puntos que vimos en esta serie de estudios es que Cristo es nuestro mediador. Igual que el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus aquí en el hombro y grabados en las piedras en el pectoral, Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, lleva nuestros nombres sobre su hombro y sobre su pecho, sobre su pectoral. Eso para nosotros como creyentes significa reposo. Significa que la obra de Cristo está completa, la obra de Cristo está terminada, la obra de Cristo en su totalidad está completa, que no podemos añadirle ni deberíamos añadirle nada más, de que la sangre de Cristo Jesús fue aceptada completamente y eternamente por Dios el Padre. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue una vez por todas, y de que hoy en día Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre al mismo tiempo por toda la eternidad. Y como sumo sacerdote, Cristo Jesús intercede por nosotros, basándose en su perfección libre de pecado, en su perfección ante el Padre. Es como, si usamos un poco la imaginación, es como si Cristo Jesús en la presencia de Dios el Padre estuviese diciendo: Padre, recíbeme a mí en nombre de ellos o por ellos. Perdona sus imperfecciones, perdona todos sus pecados, basándome en mi perfección, sin pecado. No sé si entendéis ese concepto. En la presencia de Dios, la perfección sin pecado santa de Cristo Jesús es la respuesta a todos nuestros pecados. Es por eso que no venimos al Padre por nuestro propio esfuerzo, sino que nos acercamos al Padre en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y Dios está satisfecho con nosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por eso que Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. O sea que, ¿qué significa cuando estamos hablando de interceder? De que Cristo Jesús es nuestro intercesor. Significa de que cuando Él está en la presencia de Dios el Padre, no está recordando al Padre lo que Él hizo, no está haciendo recordar al Padre lo que Él hizo. Padre, acuérdate que yo morí por ellos. Padre, acuérdate de lo que yo pagué. Padre, acuérdate que yo derramé mi sangre. No. Tampoco está ahí rogando al Padre como si Dios el Padre estuviese en contra de aceptarnos, dudando de si aceptarnos o diciendo: Padre, yo he muerto por ellos, acéptalos, yo he muerto por ellos, por favor no los deseches. No, lo que significa intercesor en este caso de Cristo es que la misma presencia en el cielo de Cristo Jesús como el crucificado es la oración y la intercesión más poderosa y más grande que puede existir. Las marcas de Cristo, las llagas de Cristo, los agujeros en sus manos, los agujeros en sus pies, el agujero en su costado que hizo el soldado con la lanza, las llagas de Cristo Jesús son una oración continua de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y es por esas llagas
que nosotros tenemos acceso constante y libre al trono de Dios, como dice Hebreos 4, versículo 16. En otras palabras, Cristo Jesús sigue llevando. A Tomás le dijo, mira, mete tu mano en mi costado, toca mis llagas, soy yo. No se le han borrado, no se le han curado, si queremos decirlo así. Y esa es la intercesión más grande, la oración más poderosa a favor nuestra que tenemos allá en el cielo, en la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios lo dice bien claro cuando dice, por lo tanto, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia de Dios que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Dice otra versión que tengo aquí delante. Ok, y ese es Cristo Jesús. En 1 Corintios 11, no sé si os recuerda algo, no sé, la mejor forma de entender esto es a través de la enseñanza que Cristo Jesús nos dejó de la Santa Cena. En 1 Corintios 11, 23. Muchas veces lo leemos y no entendemos claramente lo que está diciendo. Y de hecho, como ya hemos visto, y yo creo que más de uno tiene experiencia, en muchos lugares usan la Santa Cena como un castigo. No te atrevas a acercarte si no eres digno. Sin embargo, la palabra de Dios dice, yo recibí del Señor lo mismo que os estoy transmitiendo. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cada vez, fijarse bien, cada vez que la bebéis de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y este es un ejemplo de su intercesión. Este es un ejemplo de lo que la Santa Cena significa. Significa que en la presencia de Dios el Padre, ahora mismo está Cristo Jesús con sus llagas, con su costado abierto, con las llagas en los pies y en las manos. Y cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia y participamos de la Santa Cena, estamos declarando, estamos conmemorando, estamos recordando que es por esas llagas que están en la presencia de Dios, que son por ese sacrificio que está ahí a la vista de los ángeles, de Satanás, de los demonios y de Dios el Padre, que podemos entrar a la presencia de Dios, de que somos hijos de Dios, de que tenemos autoridad como hijos de Dios, que tenemos la justicia de Dios, de que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios el Padre nos ha aceptado en Cristo y no nos rechaza. ¿Me entendéis o no? Ahora, ¿por dónde viene, por qué lado viene el castigo, si queréis decirlo, en la Santa Cena? Viene, como dice el apóstol Pablo, cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, lo que hay en el cielo, cuando culpamos a los demás, cuando condenamos a los demás hermanos del cuerpo, cuando acusamos a los hermanos. Ahora no estoy aquí justificando el pecado es pecado. Pero como creyentes tenemos que, por eso como creyentes precisamente si pecamos, y es un sí condicional, tenemos que acudir rápidamente a la Santa Cena, no huir de ella, rápidamente a la Santa Cena, rápidamente a la presencia de Dios, decir, Padre, esto no es parte de mi naturaleza, he caído, he pecado, no soy yo, no es mi naturaleza, porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Señor, acepto tu perdón, acepto, Señor, tu amor, y vuelvo a tener comunión con Dios. Y eso es lo que estamos proclamando, estoy proclamando, esa es nuestra intercesión.
Cada vez que tomamos y participamos de ese pan y de esa copa, es nuestra intercesión, es nuestro testimonio en la presencia de todos los principados en los lugares celestiales. Cristo está en la presencia de Dios en mi lugar. Cristo ha rasgado su cuerpo para que yo entre a su presencia. Cristo yo estoy en Él, y fuera de Él no soy nada, pero dentro en Cristo soy la justicia de Dios. Y eso es vivir con una conciencia limpia, no una conciencia manchada por el pecado. Es solamente la sangre de Cristo la que nos puede librar de esa conciencia que nos culpa todo el tiempo de que no somos dignos. O sea que tenemos acceso al mismo lugar donde está Cristo ahora mismo, a la presencia de Dios, al cielo. No tenemos que esperar para morir, para entrar en la presencia de Dios. La vida eterna empezó en nuestras vidas desde ya, desde el momento en que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ok, y no solamente eso, sino que si queréis ir a Hebreos capítulo 2, no solamente tenemos acceso a Dios el Padre, sino que Cristo Jesús nos guía y adora. Acordarse que estamos estudiando qué es lo que el Padre, qué es lo que Cristo está haciendo hoy en día. Está en nosotros ahora mismo, está en nosotros continuando con su ministerio. Uno de esos ministerios es la adoración, y estoy seguro que esta parte, el momento que la entendamos, nos vamos a dar cuenta lo poderoso que es la oración. Para mí personalmente, la adoración siempre ha sido lo más poderoso que hay. La presencia de Dios, la gloria de Dios, lo que quiero que veamos esta tarde, que Cristo Jesús no solamente está ministrando a través de ti, sino que está adorando al Padre a través de nosotros. Es por eso que si nosotros cerramos nuestra boca y no adoramos, y no estoy hablando de cantar 3, 4, 5 coritos bonitos que nos dan escalofríos y nos dan piel de gallina. Estoy hablando de adoración, la adoración que fluye de mi relación con Cristo. En Hebreos 2:12, cuando dice, aquí está hablando Cristo Jesús, y el escritor a los Hebreos dice, está citando a Cristo, dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Ok, ¿qué está diciendo? Lo voy a leer en otra versión. Está hablando Cristo Jesús. Aquí el escritor a los Hebreos cita a Cristo y dice, anunciaré tu nombre, oh Dios, anunciaré tu nombre, Padre, a mis hermanos. ¿Quién son sus hermanos? Tú y yo que hemos creído en Él. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea de los hermanos te cantaré himnos, Padre. Y si queréis más confirmación, el versículo 13 dice, he aquí, yo, está hablando Cristo en primera persona, yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Os entendéis lo que estamos leyendo aquí? Cristo Jesús no solamente es el perfeccionador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, a través de sus llagas intercede día y noche, sino que adora al Padre en nosotros y a través de nosotros, nos dirige en adoración. La adoración más profunda, entonces, es aquella donde reconocemos la presencia de Cristo en nosotros, nos olvidamos de nosotros mismos, no adoramos a Dios porque nos sentimos bien, no adoramos a Dios para que su presencia se manifieste, no adoramos a Dios para crear ambiente, sino que adoramos a Dios porque Cristo en nosotros está adorando al Padre, Cristo en nosotros está manifestando su nombre, Cristo en nosotros nos está revelando, anunciando tu nombre. Yo anunciaré tu nombre, oh Padre, a mis hermanos. En nosotros, acordarse que en la cultura judía y el Medio Oriente y en el Oriente, el nombre significa todo lo que esa persona es. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo, anunciaré todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho a mis hermanos. Y en medio de la asamblea, o otras versiones dicen de la congregación, te cantaré himnos, Padre.
En otras palabras, cuando dejamos que Cristo Jesús nos revele al Padre, todo lo que el Padre es, que el Padre te ama, que eres aceptado en el Padre, que el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, que el Padre te ha abierto las puertas y los brazos para recibirte, que el Padre no te rechaza, que el Padre no está ahí para juzgarte cada vez que te equivocas, para castigarte, que el Padre no podemos hacer otra cosa que soltar la misma adoración y alabanza que fluye de Cristo que está en nosotros en adoración al Padre. O sea que no solamente tiene que ver, no se limita solamente a la adoración, sino que a la oración. Cuando estamos orando, y esto es la importancia de la oración, cuando estamos orando, estamos en comunión con Dios, estamos manifestando esa relación y esa comunión. 1 Juan 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto os anunciamos respecto al Verbo, que es la vida, hablando de Cristo. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. En otras palabras, os anunciamos a Cristo Jesús para que también vosotros tengáis comunión juntamente con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Juan el apóstol está diciendo todo lo que hemos tocado, visto, oído, hablado con nuestros ojos, que es Cristo Jesús. Hemos tocado sus manos, hemos visto su rostro, hemos hablado con Él, hemos comido con Él, hemos compartido con Él. Os lo revelamos a vosotros para que tengáis comunión, así como nosotros tenemos comunión con Él y el Padre tiene comunión con el Hijo y el Hijo con el Padre. O sea que Cristo Jesús no solamente es el objeto de nuestras oraciones, sino que es el medio de nuestra oración. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, Jesús mismo dijo: ya no pediréis nada, hasta ahora no habéis pedido nada, no me habéis pedido nada a mí. De ahora en adelante pedidme y yo os lo daré. Todo lo que pidáis en mi nombre os lo daré. El nombre de Cristo Jesús. Es el nombre de Cristo Jesús. La persona y la naturaleza de Cristo Jesús está unida a su nombre. Es por eso que cuando como creyentes del Nuevo Testamento creemos en Cristo y usamos el nombre de Cristo Jesús, estamos creyendo en Cristo y estamos creyendo en su nombre. Son sinónimos. Veréis un montón de versículos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan 1:12. Vamos a leerlos para que veáis. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Creer en Cristo Jesús y creer en su nombre es lo mismo, es sinónimo. En Juan 2, versículo 23: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. En Juan 3:18 vemos que creer en el nombre es lo mismo que creer en Cristo Jesús. Y el que cree en Cristo Jesús no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y así sucesivamente hay un montón de versículos. Los discípulos echaron fuera demonios y sanaron a los enfermos en nombre de Jesús, representando a Jesús en todo lo que el nombre de Cristo Jesús representa. En Hechos 4:12 dice: porque no hay salvación en ningún otro nombre.
porque no hemos recibido, porque no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, solamente en el nombre de Cristo Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre, como dice Filipenses 2:9, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tanto en el cielo, y esto es lo importante, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor, tanto en los tres esferas donde nos movemos, donde vivimos, en el cielo, en la tierra y en el infierno. En el infierno no nos movemos, pero nos influye, nos afecta. O sea que, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar al hecho del por qué somos creyentes. Como creyentes, la Biblia nos enseña que pertenecemos a otro mundo, a otro ambiente, a otro reino. Como creyentes, entonces, no deberíamos identificarnos a nosotros mismos de acuerdo a esta era presente, como dice el apóstol Pablo. No deberíamos representarnos, no deberíamos identificarnos como hace el mundo, en otras palabras. No deberíamos identificarnos por nuestro país, no deberíamos identificarnos por nuestra cultura, no deberíamos identificarnos por nuestra raza. Somos parte de una nueva humanidad y la cabeza de esa nueva creación, de esa nueva humanidad es Cristo Jesús. No sé si habéis captado ese punto. Uno de los problemas que tengo yo como pastor es precisamente cuando los creyentes empiezan a hablar de este mundo, a hablar de su país, de su cultura, y le da más importancia a su raza, a su cultura, a su país, que las cosas del cielo. Y después nos preguntamos, ¿por qué el poder de Dios no lo vemos? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué no vivimos la presencia tangible de Dios como deberíamos? ¿Por qué no gozamos de los beneficios del cielo? La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los celestiales en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, si somos hijos de Dios, no pongamos nuestra vista en las cosas de la tierra, sino en el cielo. La palabra de Dios dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está, qué sé yo, donde lo tienes, si tu tesoro está en Australia, si tu corazón está en Australia, si tu corazón está en Chile, si tu corazón está en España, si tu corazón está no sé, de donde quiera que vengas, ahí está tu corazón, ahí está tu tesoro, ahí va a estar tu afán. Mientras que la palabra de Dios dice que nuestro corazón debe estar en el cielo porque somos ciudadanos del cielo, estamos sentados a la diestra de Dios, el Padre en el cielo. Es por eso que podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Cristo, entrar y salir de la presencia de Dios. El cielo, 2 de Pedro 1:4, parece que no lo hemos leído, pero dice la palabra de Dios, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en este mundo, debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Otra versión dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por las promesas de Dios lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en este mundo. En otras palabras, cuando tú moriste en la cruz del Calvario en Cristo Jesús y lo aceptaste como Señor y Salvador, ¿os acordáis lo que hablamos la semana pasada? Creo que fue del bautismo. El bautismo hay poder. Contrario a lo que muchos creen, hay poder. Entras en un nuevo mundo
entras bajo el señorío de otro señor, entras a una nueva esfera, a un nuevo ambiente. Yo como creyente tengo acceso al cielo y a la tierra. Puedo entrar al cielo con mis oraciones, en mi adoración, coger del cielo vida y soltarlo aquí en la tierra. La oración verdadera es entrar a la presencia de Dios a través de Cristo y volver con las manos llenas de la vida, de la bendición de Dios. Tenemos que aprender esa verdad, hermanos, porque el mundo está esperando ansiosamente que nos enteremos de lo que somos, los hijos de Dios, naturaleza divina. Nuestra transformación, la fuente de nuestra transformación continua, la fuente del poder que nos capacita para ser más que victoriosos, viene del cielo, no viene de la tierra. Y ese poder trasciende todo nacionalismo, todo racismo, todas guerras culturales. Como creyentes deberíamos ser medios de reconciliación para el mundo. Deberíamos ser un pueblo de reconciliación, hacedores de paz. Como dice la Biblia en las bienaventuranzas, hacedores de paz. Y no causar problemas y vivir como el mundo, sino que estar en la brecha entre los conflictos que se forman en este mundo, conflictos tontos que se forman en este mundo presente por causa del pecado. Ok, está claro. Y es por eso que cuando creemos que Cristo Jesús ascendió al cielo y que nosotros estamos juntamente con Él allá en el cielo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, no debería ser cautiva, ni estar limitada, ni estar cautivada por el espíritu partidista que gobierna el mundo en el cual vivimos hoy en día. Porque somos miembros, somos ciudadanos del cielo. El triunfo de Cristo Jesús del cielo. Ok. Y podemos hablar mucho de eso, pero como creyentes, está uno seguro que está pensando, entonces como creyentes no debemos meternos en la política. No. Yo personalmente, por lo que veo en la Biblia, digo no. Como creyentes somos responsables de orar por nuestros gobernantes, orar por los reyes y aquellos que nos gobiernan, pero no meternos en la política. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo escucho a creyentes hablar y defender puntos de vista políticos como que si la derecha, que si la izquierda, que si el extremo izquierda, que si la extremo derecha, que si el Vox, que si tal, y los creyentes deberían votar por Vox, no. Así de claro. Porque la palabra de Dios dice bien claro que no somos ciudadanos de esta tierra y no podemos ser partidarios de ninguna forma de pensar mundana. Ninguno de esos partidos, sea extrema, centro o derecha, extrema, derecha, izquierda o centro, reflejan a Cristo. Ni reflejan su poder, ni su amor, ni la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El feminismo, el movimiento feminista, si como iglesia estuviésemos viviendo el carácter y la naturaleza de Cristo, en vez de estar limitando, culpando, condenando y limitando a las mujeres, no habría necesidad. Es un ejemplo que uso para que veáis el por qué hablo de esta forma acerca de la política. Si estuviésemos viviendo como Dios manda, reflejando a Cristo, como he dicho antes, y siguiendo con la obra de Cristo, manifestando su reino y el amor de Dios, no necesitaríamos política, no necesitaríamos ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. ¿Alguien me está entendiendo, no? Ni derechos humanos, ni derechos feministas. La mujer fue hecha libre por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y en el sacrificio de Cristo Jesús ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío. No sé cuántos dicen amén, gloria a Dios a eso.
Hay tres errores que el cristianismo ha cometido a través de la historia. En cuanto a su relación con el mundo, una de ellas la he tocado un poco, acabo de tocarla desde el punto de vista de la política y de meternos en partidismos y son cosas que existen hasta en la misma iglesia, porque el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, precisamente trata esto. Dice, porque vosotros uno decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy del otro. Cuando somos solamente de Cristo, el único que pagó por tu vida es Cristo Jesús con su sangre. Hay tres errores que la iglesia ha cometido a través de la historia, que el cristianismo, mejor dicho, en cuanto a su relación con el mundo. Okay, hay muchos más, pero estoy hablando en cuanto a su relación con el mundo. Y cuando Cristo Jesús ascendió a la diestra de Dios el Padre, corrigió estos errores. El primer error es el apartarse del mundo. Apartarse del mundo. Hoy en día no se ve tanto como cuando yo era joven. Por ejemplo, cuando yo era joven se nos enseñaba a apartarse del mundo. No podemos tener nada que ver con el mundo. Ir a un baile es del mundo, ir al cine es del mundo, ver la televisión es del mundo. No sé si hay alguien, un cristiano de mi generación ahí, pero apartarse del mundo. En la iglesia se hacían reuniones especiales, de ahí nació la reunión de jóvenes y muchas otras. ¿Para qué? Para que los jóvenes no se vayan al mundo, para apartarlos del mundo, apartarse. Ahora, cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, como he dicho al principio, Cristo Jesús está actuando a través de su cuerpo aquí en el mundo. La Biblia dice que somos la luz y la sal del mundo. Para poder alumbrar como luz, para poder conservar como sal, tenemos que estar ¿dónde? En el mundo, donde hay tinieblas, donde hay pudrición. Ok, la diferencia es, y este es el problema, que la iglesia, el cristianismo se ha ido de un extremo al otro, de apartarse totalmente del mundo a vivir como la mayoría está viviendo hoy en día, donde el mundo se ha infiltrado a la iglesia de tal forma que se nota muy poca diferencia entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia. Cristo Jesús lo corrigió. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Cuando Cristo Jesús estaba aquí en la tierra, estaba pendiente de lo que su Padre estaba haciendo para hacer Él lo mismo aquí. Nuestra labor y nuestra responsabilidad hoy en día como la iglesia y cuerpo de Cristo es ver lo que Cristo Jesús está haciendo y cooperar con Él, como hemos visto antes en Hebreos, cooperar con Él, como hemos visto en Marcos 16. Entonces, no apartarnos del mundo, sino entrar en el mundo como seguidores de Cristo, como luz, y ver dónde está obrando Cristo y movernos donde Él esté obrando. No sé si me habéis entendido o no. El general Booth, por ejemplo, el fundador del Ejército de Salvación, un movimiento evangelístico muy poderoso en el siglo pasado, él siempre le decía a sus seguidores, la iglesia de Cristo Jesús debería edificar sus templos en las mismas puertas del infierno. No apartarse de él. Segundo error que ha cometido el cristianismo es tratar de traer el reino de Dios sobre la tierra. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, Cristo Jesús trajo parte de su reino a través de su iglesia. En otras palabras, a través de la iglesia, a través de tú y yo, a través de su cuerpo, Él está manifestando su reino. Ir por todo el mundo, predicar y anunciar el evangelio del reino. Y estas señales seguirán a los que han creído.
sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pisarán serpientes y escorpiones y no les harán daño. En otras palabras, predicar el reino, anunciar el reino. Vosotros buscáis el reino con señales, le dijo Jesús a los judíos, con señales externos, mas yo os digo que el reino no vendrá con señales porque el reino ya está entre vosotros. ¿Qué quiso decir? ¿Quién es el que estaba entre ellos? Cristo Jesús. En otras palabras, donde quiera que está Cristo Jesús está el reino. No estamos hablando aquí, el error que ha cometido la iglesia, el cristianismo, es tratar de traer el reino físico. No podemos traer el reino físico aquí a la tierra hasta que no venga Cristo el Rey físicamente y lo traiga físicamente, pero sí podemos manifestarlo, sí podemos vivir en Él, sí podemos vivir a través de Él, sí podemos manifestarlo al mundo de que hay un reino y que ese reino es poderoso y activo, como rompiendo las obras del reino de Satanás, manifestando el poder y la gloria del reino de Dios. Y el tercer problema es el conformarnos al mundo. Muy similar a la primera quizás, pero un poco diferente, conformarnos al mundo. Cuando Cristo Jesús resucitó y ascendió, vive en su pueblo por el poder de su Espíritu, de la vida de Cristo que está en nosotros. Esa vida del Espíritu nos hace diferentes al mundo, nos da valores diferentes a los valores del mundo. Los valores de un creyente deberían ser mucho más altos, deberíamos ser más superiores en cuanto a los valores de vida que los que tiene el mundo. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, también probó una vez por todas de que Cristo Jesús es el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que como seguidores de Cristo somos de un reino diferente, con una trayectoria diferente, con una meta diferente, con un propósito diferente. En Romanos 8, versículo 1, dice, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley de este mundo y del pecado. Es la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, amados hermanos, a dejar vivir o a vivir de esa vida que está en nosotros, que es la vida de Cristo. O sea que todo lo que estamos hablando, somos diferentes al mundo, no conformarse con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Parece una paradoja, parece una contradicción. Sin embargo, Cristo Jesús lo dijo en dos pasajes diferentes. En primer lugar, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, más adelante el apóstol Pablo dice, no amar al mundo. Parece una contradicción, pero lo que está diciendo literalmente es que tenemos que vivir en este mundo de la forma que Cristo Jesús vivió, manifestando el amor del Padre, no conformándonos al mundo, no haciéndonos como el mundo, sino amando al mundo, revelándole el amor del Padre. Vivimos en esta tierra con la eternidad en nuestro espíritu. En otras palabras, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia verdadera de Cristo Jesús, es una colonia del cielo aquí sobre la tierra. Ahora, no sé si entendéis este concepto de colonia. Bueno, yo creo que sí, la historia española es una historia de colonia. Yo no entiendo mucho la historia española porque no me he criado aquí, pero sí entiendo la historia inglesa. Australia, por ejemplo, era o es una colonia de Inglaterra. La reina de Australia es la reina Elizabeth II. Y como colonia de Inglaterra, a miles y miles de kilómetros de distancia, tenemos las mismas leyes, tenemos las mismas comidas, las mismas costumbres. Tomamos té a las 5 de la tarde, tomamos salchichas con judías blancas y tomate de desayuno, con tostadas.
las mismas leyes, el mismo idioma, y tenemos un gobernador que representa a la reina. El gobernador, después del gobernador está el primer ministro, pero tenemos un gobernador. ¿Qué quiere decir? Que como iglesia somos una colonia del cielo. Estamos aquí y Cristo Jesús, el Espíritu Santo, mejor dicho, es el gobernador, representando a Dios el Padre a través de la colonia, a través de los miembros de esa colonia, a través de los sujetos, los ciudadanos de esa colonia aquí en la tierra. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Vivimos con otras costumbres, vivimos con otras prácticas, vivimos bajo otras leyes. Comemos alimento diferente. El Espíritu Santo es la realidad de la presencia de Cristo en nosotros y libera la vida de Cristo en nosotros. El día de Pentecostés el Espíritu Santo vino como el Espíritu del Cristo glorificado, el Espíritu del Dios encarnado, el Espíritu del crucificado, el Espíritu del Dios exaltado. Y ese Espíritu Santo que bajó en el día de Pentecostés vino a morar en nosotros para poner la humanidad y la divinidad en la persona de Cristo Jesús y manifestarla a través de su iglesia del cuerpo. Y no es algo temporal, sino que es algo constante. En Mateo 28:20 Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la era. Eso quiere decir que tenemos la victoria asegurada. Eso quiere decir que somos más que vencedores. Eso quiere decir que como creyentes deberíamos poner más atención y aprender a reposar en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. El conocer, el saber de que somos ciudadanos del cielo, de que nuestro reino y nuestro rey es del cielo, nuestro Señor es del cielo, no de aquí de la tierra. El saber de que vivimos bajo otras leyes, otros principios, otras formas de pensar, nos debería librar de todo temor, de toda depresión, de toda inseguridad, mientras estemos, como dice Abraham y como dice Cristo Jesús, estemos como peregrinos aquí en esta tierra. No sé si habéis entendido ese punto, pero para mí es poderoso. Si yo soy ciudadano del cielo y vivo bajo otras leyes, no estoy limitado a las leyes de esta tierra, entonces me libera del temor de lo que vaya a acontecer, de que sea una guerra nuclear o no, de que sea una tercera guerra mundial o no, de que si hay plagas, de que si no me he muerto por el COVID pero puedo morirme con la viruela, de que si no me muero con la viruela me puede dar la fiebre del, qué sé yo, las que hay por ahí, de los aves, de los pájaros, de que si la economía está bien o está mal. ¿Por qué? Porque mis recursos no vienen ni dependen de esta tierra, sino que dependen según las riquezas de la gloria de Dios en el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Y Él ha abierto el camino para nosotros. Acordarse que todo lo que habla la Biblia del Nuevo Testamento de Cristo lo habla de ti, lo dice de ti. Somos copartícipes del llamado celestial. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes. La Biblia dice que sois participantes del llamamiento celestial. Y todas estas realidades que hemos visto hoy, podemos hacerlas nuestras solamente por la fe, creyéndolas. La fe no es nada del otro mundo, como he repetido muchas veces. La fe es creer que lo que Cristo Jesús ha dicho. Es por eso que Dios ha permitido que seamos participantes en el ministerio presente de Cristo. Ministerio de santificación, ministerio de redención, ministerio de reconciliación. Y fijarse bien en las palabras que estoy usando. Somos participantes en el ministerio presente de Cristo. En otras palabras, Él es el que continúa
haciendo la obra. Nosotros participamos con Él. No estamos haciendo su obra en su lugar mientras Él está ausente, sino que Él está obrando y nosotros participando